Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los que están viendo esta transmisión. Que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con este programa de la Biblia Dice y estamos muy agradecidos con todos aquellos que siguen esta transmisión. El día de hoy vamos a continuar con el tema que ya tenemos algún tiempo viendo, que es acerca del cristianismo versus la religión. Hablando de religión, estamos hablando en general, toda religión. Y estamos hablando particularmente en esta ocasión acerca de la religión de los testigos de Jehová. Estamos analizando sus doctrinas, sus enseñanzas a la luz de la palabra de Dios y el día de hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la Trinidad. Pero para hablar de este tema tengo conmigo a dos hermanos que ustedes ya conocen bien, a mi hermano Fabio a mi mano derecha y a mi hermano Héctor a mi mano izquierda, y me gustaría que se saludaran, hermanos. ¿Cómo han Sí, estado hoy? gracias, pastor. En realidad es un privilegio estar nuevamente aquí en este programa, La Biblia Dice, donde vamos a compartir este tema de la Trinidad, que es bien importante, ¿no? Para que, pues, aquellos que tienen dudas, pues, las aclaren un poco. Y sí, vamos a estar compartiendo este mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos y amigos que se han dado una cita una vez más a este programa. Nuestro deseo es de que este programa pues, sea de mucha edificación para todos ustedes, que aquello que ustedes anden buscando pues lo encuentren, y aquello que pues quede en suspenso pues está siempre la Biblia, la que puede contestar todas nuestras preguntas. Así de que esperando que tengan un corazón dispuesto, eh, estamos listos. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces a este programa. Como les estaba comentando, el día de hoy vamos a tratar de una doctrina que es la doctrina de la Trinidad. Y bueno, para empezar me gustaría comenzar mencionando que los testigos de Jehová no creen en esta doctrina porque la consideran pagana. La consideran de origen pagano, puesto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, el hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, esto no implica que no sea una verdad revelada en ella. Entonces, me gustaría, en vista a esto, comenzar con la primera pregunta. Si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces, ¿de dónde surge esta palabra? No sé si hermano Fabio nos quisiera responder. Bueno, en realidad eso es como decir que la palabra Biblia no aparece en la Biblia, en la misma Biblia, y decir que no es, que no existe o que no es Así verdad, es. ¿cierto? Y la palabra Biblia, pues es un nombre que viene de biblios, es como una biblioteca del cual se reunieron todos aquellos libros para darnos una enseñanza, ¿no? Pero, y así por el estilo, o por decir, hay muchos pecados que no están escritos en la Biblia. Por ejemplo, fumar no está en la Biblia, y Mm. entonces por el hecho de decir que fumar no está en la Biblia, no voy a decir que no es pecado, pastor. Aunque hay algunos que sí toman o sea, toman ese mismo principio, ¿no? Que utilizan ellos. ¿Ya? Como puesto que no aparece, no está prohibido, No ¿no? está prohibido y lo pueden Entonces, hacer, sí. de alguna manera lo utilizan para justificar ciertas conductas, ciertas acciones. Y es Pero algo bien, que... pastor, con respecto a esto, fue Tertuliano que introdujo esta palabra. Esta palabra proviene del latín trinitas, que significa triniunidad, o sea, tres en uno, Ujú. ¿ya? Y describe perfectamente lo que la Biblia dice acerca de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta doctrina es para muchos, no tienen lógica. Sin embargo, para nosotros la creemos porque está en la Biblia. La Así Biblia es. es muy certera en este aspecto. Antes de hablar de esta doctrina, necesitamos partir diciendo de que Dios es uno. Y teniendo en cuenta que en Deuteronomios, en el capítulo 6, verso 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos que tener en cuenta, pastor, que cuando este texto se dio después de dar los mandamientos, ¿cierto? Y con este texto, Dios Padre quería hacerle ver al pueblo de Israel, porque venía de Egipto, donde estaban acostumbrados el pueblo estaba acostumbrado a ver que se adoraban muchos dioses, ¿ya? Y el pueblo, en cierta manera, pues se había contaminado de esta de idolatría. De hecho, algunos traían ídolos de allá de Egipto.
Entonces Dios en este texto les dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿ya? Pero no estaba diciendo aquí que era uno, sí, pero no estaba manifestando lo que decía en el otro, que son tres en uno, ¿cierto? O sea, manifestado en tres personas, como lo enseña la Biblia. Ahora, la palabra uno proviene de un término en hebreo que es echad, y que se refiere a una unidad de más de una persona, uno compuesto de muchos, ¿ya? O sea, Dios es uno, pero está el Hijo y el Espíritu Santo. Si nos ponemos a ver, nosotros somos creados a la imagen de Dios, ¿cierto? Y nosotros, ¿cómo somos? ¿Cómo somos creados? Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y no por eso vamos a decir que yo soy tres Fabios. No. Fabio es uno, pero tiene un alma, tiene un espíritu y tiene un cuerpo, ¿cierto? Entonces, para que tengamos una idea más clara, vamos a ver algunos ejemplos con respecto a lo que la palabra nos enseña. Y podemos ver lo que dice Génesis en el capítulo 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Se da cuenta? En el matrimonio son dos personas, el esposo y la esposa, pero la Biblia enseña que los dos van a ser una sola carne. Y esa sola carne, dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿cierto? Y como segundo, dice, se unen a tomar la responsabilidad del bienestar de cada uno de ellos. O sea, yo me tengo que preocupar por mi esposa por mí, y de igual forma tenemos que mantener esa unidad que Dios nos enseña en la palabra. Y también ambos llegan a ser una sola carne en la intimidad. Entonces vemos allí la unidad a la que la palabra nos habla. También podemos ver en Esdras 3:1, donde dice cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces yo le pregunto a usted, pastor, ¿cuántos eran ellos? No, eran bastantes. Eran muchos. Pero aquí el texto dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Está haciendo referencia a una unidad. Ahora, las escrituras enseñan que no hay otro Dios fuera de él. Y eso lo creemos todos, ¿sí o no? Amén. No hay otro Dios. Deuteronomios 4:39 lo manifiesta de esta manera. Dice, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No hay otro. Ahora, sin embargo, aquí está el misterio para muchos y lo incomprensible para aquellos que no creen esta doctrina. Pues yo quiero decirles, amados amigos y hermanos que me escuchan, tal vez usted sea de otra doctrina, de otra enseñanza, pero aquí no se le tuerce el brazo a nadie, pastor, ¿cierto? Y yo creo que lo único que podemos hacer, o lo único que puede hacer cada persona es disponerse en las manos de Dios, abrir su corazón, y es Dios mismo el que le va a dar ese entendimiento, esa oportunidad de que le conozca tal y como Él es, ¿cierto? Yes. Porque la Biblia nos enseña que nosotros somos vasos en sus manos, que nosotros compartimos la palabra, damos enseñanzas de acuerdo a lo que la palabra enseña. Pero es el Espíritu Santo el que transforma al hombre del pecado. Es el Espíritu Santo el que le va a dar a usted esa oportunidad de salir del error que está, si es que usted no cree en la Trinidad conforme la palabra lo enseña. ¿Sí o no, pastor? Sí, es algo que me gustaría nada más puntualizar para la audiencia. Es de que nosotros necesitamos marcar una diferencia entre la doctrina de la Trinidad y lo que muchas veces se distorsiona como modalismo. Yeah. Porque cuando hablamos o cuando se habla de modalismo, se dice que el Padre no es el Hijo. No, perdón, se dice que el Padre es el Hijo, no es el Hijo, ni el Hijo no es el Espíritu Santo, y me refiero a que el Padre no puede estar en el mismo tiempo actuando que el Hijo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el modalismo enseña que en el Antiguo Testamento era Dios Padre
y en el Nuevo Testamento Dios Padre se convirtió en Dios Hijo. Cuando asciende el Dios Hijo, se queda en día de Pentecostés el Espíritu Santo como Dios, pero no pueden existir las tres personas al mismo tiempo. Algo que la doctrina de la Trinidad no es así, ¿no? No. En la doctrina de la Trinidad creemos que Dios Padre no es en sí Dios Hijo, y Dios Hijo no es en sí el Espíritu Santo, sino que son tres personas distintas, pero Dios es uno, ¿no? Ahorita lo que mencionabas en Deuteronomio 4:6, de que la palabra Eshad habla de unidad en la pluralidad, ¿no? Por eso es el ejemplo que mencionabas acerca del matrimonio, acerca del ejército, cómo hay una pluralidad, son varias personas, pero la Biblia lo menciona como uno. Y ese es el enfoque que nosotros creemos, ¿no? La Biblia dice que Dios es uno, sin embargo, en la Biblia se menciona a tres personas distintas que también son Dios, ¿no? Y es algo incomprensible para la mente humana, pero de alguna forma lo creemos porque está escrito en la Biblia. Así es. Ahora bien, pastor, Dios siempre ha existido como más de una persona. De hecho, Dios existe en tres personas. Ahora muchas personas dicen, pero es que el Espíritu Santo no es una persona. Pero es persona, nosotros decimos persona porque posee las características de la personalidad. Por ejemplo, el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emoción, tiene voluntad. La Biblia dice, no contristáis el Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Entonces, si fuera una fuerza activa, como dicen algunos, una fuerza activa no tiene sentimientos, no se va a contristar, ¿cierto que no? Así es. Ahora, y sin embargo, es un solo Dios. Por lo tanto, cada una de las personas de la Trinidad poseen los mismos atributos divinos porque cada una es plenamente Dios. Dios es Dios Padre, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo, por supuesto, ¿cierto? Así es. Ahora, como usted venía diciendo, utilizan el modalismo y en el modalismo Jesucristo, cuando a ellos les conviene es Dios Padre y el mismo Jesucristo cuando les conviene es el Espíritu Santo, como pasa como el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado en una es el Chapulín, en otra es Chespirito y en otra es otra cosa. No, aquí la situación es diferente. Las Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina. O sea, la misma naturaleza es que Dios es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo, por supuesto, es Dios. Así es. Fíjate que esta doctrina es algo que es muy fácil en el sentido, al no ser una doctrina muy, podríamos mencionar, clara, en el sentido de que no es de que no sea clara en la Biblia, sino es clara, pero no es clara en el sentido de que mucha gente, al no ser algo que pudiéramos decir, es que no es algo lógico, no es algo entendible, porque dice Dios que es uno, pero también dice que es tres, o sea, como que al mencionar todo eso, pudiéramos llegar a confundir en un momento dado esta doctrina importante, ¿no? Como es la de la Trinidad, como ahorita mencionábamos acerca del modalismo. Para ellos realmente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no pueden estar actuando en el mismo momento, porque o en un momento es el Padre y en el otro momento es el Hijo y en otro momento es el Espíritu Santo. Entonces, la doctrina de la Trinidad no tiene que ver con eso. En realidad enseña que son tres personas distintas y cada una de ellas dice la Biblia que es Dios. Entonces, partiendo de ahí, entendemos que esta doctrina resulta a veces inalcanzable para el entendimiento humano, pero la Biblia es clara. Las Escrituras mencionan que Dios es uno y que cada persona de la Trinidad son diferentes y que cada uno de ellos es Dios. Entonces, me gustaría comenzar definiendo, ya que nos mencionaba el hermano Fabio, cómo surge esta palabra de la Trinidad para revelarnos una verdad que está ahí en las Escrituras, para la audiencia que quede un poco más claro, una definición clara de lo que es la Trinidad y algunos ejemplos en las Escrituras, hermano. Pues la verdad es que si vemos esto, pues tal y como es, Dios existe eternamente, ha existido eternamente.
como tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso indudablemente que así es. Y cada persona es plenamente Dios, como lo han estado diciendo. Hay muchas gentes y religiones que atacan la doctrina de la Trinidad diciendo que es falsa. Ya sea poniendo a Cristo pues como humano nada más, o al Espíritu Santo que poniéndolo como una fuerza activa, como la electricidad, dicen. Pero la verdad es que si vemos esta doctrina y si vamos al primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, mire, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cualquiera me podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la Trinidad? ¿Verdad? Pero tiene que ver mucho porque la palabra Dios en el versículo 1 de Génesis es Elohim. ¿Ok? Y esta palabra nos habla de pluralidad. Esta pluralidad la podemos encontrar en otros textos y aquí mismo. Por ejemplo, si vamos al Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y voy con otro. Dice Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Pongámosle atención a las palabras en plural. En 1:26 dice hagamos. En el 3:22 dice nosotros. Y en Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos. Se está hablando siempre en plural. Ahora, la pregunta que nos deberíamos de hacer aquí es, ¿por qué el escritor inspirado por el Espíritu Santo escribió esto en plural y no en singular? ¿Verdad? Porque los que atacan esta doctrina dicen que porque son errores gramaticales y bueno, ellos quieren apoyar tomando cualquier excusa para acuñar sus ideas. Ahora, estos textos muestran la pluralidad de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Mire, por ejemplo, en el Salmo 45, 6 y 7 dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, centro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios. ¿Ok? Pongámosle atención al 7. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, el Salmo 45 es conocido como un salmo mesiánico, ¿ok? Indudablemente, pues aquí está hablando de quién, pues del Señor Jesucristo. Si es un salmo mesiánico, obvio que tiene que estar hablando del Señor Jesucristo. En el verso 6, si usted se da cuenta, habla de Dios, sin embargo, en el verso 7 se menciona a otra persona distinta, ¿ok? También, y este salmo lo agarra el escritor de Hebreos, lo toma y lo aplica al Señor Jesucristo, lo que le estoy diciendo. ¿Eh? Dice en Hebreos 1, del 8 al 9, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este es un texto clave y también lo encontramos en Isaías 48, 12, 16. Hermano, déjeme, lo interrumpo un momento. Este Salmo 45, me gustaría, porque usted acaba de mencionar algo que es sumamente importante, haciendo la comparación en el verso 6 y el verso 7. Porque el verso 6 comienza diciendo tu trono, Dios. O sea, está exactamente, de un Dios. Dice, es eterno y para siempre. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios.
O sea, está hablando a un Dios que lo ha ungido otro Dios. Exactamente. De tal manera como usted menciona, ¿no? Se menciona a un Dios que es distinto en el verso 7 a otro Dios que se menciona en el verso 6. Exactamente. Y el verso 6 entendemos que se refiere a la persona de Jesucristo, Ujú, el primer Dios que es ujú. Tu porque trono, Dios, ajá, en sí. Hebreos es a él a quien se le aplica, ¿no? Ujú. Al Hijo. Entonces vemos ahí una pluralidad, unidad en la pluralidad, ¿no? Lo que decía Fabio. Realmente Eshad habla de la unidad en pluralidad, donde hay dos personas distintas, pero a ambos se les llama Dios. Y es algo increíble, ¿no? Cómo la misma palabra se defiende solita. Sí, ¿No? no tiene necesidad de Sí, que, de que nosotros la defendamos, porque incluso no la sí, podríamos defender, ella sola así es. se defiende. Entonces, quería leerle también Isaías 48, 12 al 16, donde vamos a ver que tiene también implicaciones trinitarias. Dice, comienzo desde el versículo 12, donde dice: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Y yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Mire esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Y es que es bien claro. Ve el último versículo que leí. Dice, y ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Entonces, los que están en contra de esta doctrina de la Trinidad, pues aplican el texto al rey Ciro, ¿verdad? Pero es que Dios no le podía hablar así a un rey terrenal, Mm. ¿verdad? O sea, obviamente se está refiriendo al Señor Jesucristo, y en el 6, en el 16, podemos ver a los tres. Se está refiriendo a los tres. Yo creo que este pasaje tiene la misma implicación que en el Salmo que se leyó anteriormente, porque los primeros textos solamente se puede aplicar a un ser divino, porque incluso él menciona aquí en el verso 15, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. O sea, está hablando de la divinidad, de un ser divino. Y dice, y ahora me envió Jehová el Señor. O sea, está hablando de un ser divino que dice, yo estaba ahí desde el principio. ¿Quién puede estar ahí desde el principio más que Dios? Pero aquí cuando está hablando, ahí estaba yo, está hablando de la persona de Jesucristo. Otra vez está Jesucristo y dice, y me envió Jehová, o sea, Dios Padre y su Espíritu. Entonces vemos otra vez la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ujú. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, este texto, como usted mencionaba en Isaías 48, tiene aplicaciones trinitarias, porque vemos tres personas distintas y de alguna manera con los mismos atributos divinos. Porque sería una Y es blasfemia claro, o algo que a una persona se le atribuyera algo divino cuando no es Dios, ¿no? es como cuando en el texto que leemos referente a Satanás, porque ahí también da la idea de que es a un rey que se Así le... es. Ya. Pero al final todos sabemos de que no era al rey que se refiere el texto. Así Y es exactamente igual que a esto. Así es. Sí, así es, hermano. Qué increíble. Bueno, no sé si quiere aportar algo más, hermano, o está bien, te diga. No, está bien. Bueno, estamos tratando, hermano, hermanos, acerca de cómo la doctrina de la Trinidad habla de que Dios ha existido eternamente como un solo Dios.
Sin embargo, Dios, vemos en la Biblia que se manifiesta o se revela, mejor dicho, en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que cada una de ellos son distintos. No son la misma persona, son distintos. Y esto parecía chocar, y es ahí donde yo mencionaba al inicio. Esto choca muchas veces con el entendimiento humano, ¿no? Porque uno dice, bueno, entonces no son monoteístas, son politeístas, estás hablando de tres dioses. Ujú. Pero el asunto es de que no estamos hablando de tres dioses, estamos afirmando un hecho que la Biblia menciona. Es por eso que en lo particular yo no estoy muy bien de acuerdo con ejemplos que muchas veces se llega a poner, porque buscando a lo mejor tener o dar una aclaración más entendible de esa doctrina, a veces como eh, tiende a distorsionar lo que la Biblia habla. La Biblia enseña que Dios es uno, pero también menciona que el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, pero también menciona que son personas distintas. ¿Cómo lo podemos ver en el bautismo de Jesucristo incluso? Ya. ¿No? Él estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Padre, perdón, este es mi Hijo Mi hijo. amado. Ujú. Jesucristo, vemos ahí también su persona y el Espíritu Santo descendiendo en él. O sea, tres personas en el momento que se están manifestando en el mismo momento, pero que son personas distintas. Sin embargo, la Biblia les llama Dios a cada uno. Entonces, en base a eso, me gustaría, si nos pudieran explicar un poco más acerca de la divinidad del Hijo. O sea, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesucristo divino, ¿no? Porque los testigos de Jehová se limitan solamente a que Jesucristo es el ser perfecto, un hombre perfecto. Pero la Biblia dice más que eso, ¿no? La Biblia dice que es un hombre perfecto, pero también habla de su divinidad. ¿Qué podríamos mencionar al Pues respecto? fíjese, pastor, que el apóstol Juan escribió en el capítulo 10, en el verso 22 en adelante, dice de la siguiente manera, dice: celébrase, o mejor, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le recordaron los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos estaban preocupados, querían darse cuenta: bueno, este hace milagros y este es el Cristo. ¿Quién es usted? Pues díganos, nosotros queremos saber. ¿Se da cuenta? Entonces vemos que Jesús le respondió, dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mire lo que le está diciendo. Lo que yo estoy haciendo, lo hago, es en el nombre de mi Padre. Mi Padre es el que me envió. Pero como ellos decían que él era hijo de José, creían que él era hijo de José, y nosotros sabemos por la palabra que él fue engendrado por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Así es. En el vientre de María. Pues Dios Padre es el Padre, o era en ese entonces el Padre de Jesús, en esa época que estaban hablando. Dice: ellas dan testimonio de mí. Y dice el 26: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y fíjense que yo pensé en este texto cuando dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Vemos hoy en día muchas personas que no creen tampoco, de la misma forma que estas personas le hacían la pregunta a Jesús. Y como no creen, entonces creen en una unidad y creen en otras cosas y se han alejado de la verdad, cuando la verdad está bien clara en la palabra. Un momentito, quiero agregar aquí algo, pero eso es bien importante. Las palabras que el Señor está diciendo aquí. Dice: pero no, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Sí. Ahora, nosotros estábamos hablando hace un rato de que por qué hay personas, por qué hay mismo religiones que enseñan pues doctrinas diferentes. Ajá. Y aquí nos está dando la respuesta a ese texto. Mire, porque vosotros no sois de mis ovejas. O sea, exacto. Si no pueden comprender esta doctrina que es elemental, que es básica en nuestra fe, Uh-huh. pues No es son ovejas del por Señor. eso, porque no, pues sí, Exacto. aquí cae pero redondito Sí, eso, está ¿no? bien claro. Ujú. Y dice, y mire lo que dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se da cuenta? El Señor conoce las ovejas y por eso es que, como dice la misma palabra, que cuando la persona no cree en la verdad, Dios envía un espíritu engañoso.
Para que Entonces, siga creyendo la mentira. para que siga creyendo la mentira. Entonces, ahí es donde está el peligro cuando uno no cree lo que la palabra le está diciendo. Y es que fíjese de que si podemos ver nosotros la gravedad de la cosa, hay religiones que pues no tienen nada que ver con el cristianismo. Ajá. Por ejemplo, el El Islam, budismo. el Islam, pues ellos dicen conocer a Jesús y lo tienen como profeta, pero el profeta mayor es el de ellos. Pero aquí denigran esta doctrina. Es más, exaltan a María también. ¿Sí? Ellos exaltan a María. Pero después de eso ya vienen las que son religiones pseudo-cristianas. Y vemos que esto se va acercando más y más y más a lo que es el cristianismo real. Porque hay muchos pseudo-cristianos también que Sí. caen en esto y en otras doctrinas erróneas completamente. Así es. Pero mire lo que continúa diciendo el verso 28. Dice, y yo les doy vida eterna, o sea, aquellos que le siguen. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Y continúa el 29 y dice, mi Padre me las dio. ¿Está hablando de quién? Del Padre. Ajá. ¿Quién está hablando del Padre? El Hijo. Ujú. ¿Se da cuenta? Es mayor que todos, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y lo dice varias veces. Dice, yo y el Padre uno somos. Para aquellos que cuenta? dicen, mire, para aquellos que dicen, porque yo estaba leyendo en unos comentarios que dicen de que Jesús nunca dijo que era Dios. En la Biblia dice, en ninguna parte de la Biblia Jesús dijo Sí, que era Dios. Mire aquí, ahí está diciendo. yo y el Padre uno somos. Y continúa, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Continúa hablándoles del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, Ellos comprendieron lo que él estaba diciendo. Mm. Aquí, mire, aquí le vemos, ellos estaban comprendiendo lo que Jesucristo Claro. estaba diciendo. Dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, dice, Ajá. le dicen a aquellos que no comprendían, te haces Dios. O sea, ellos sí comprendían de que el Señor Jesucristo le decía, pues el Padre y yo somos uno, o sea, de la misma naturaleza, Dios. sí, lo que pasa es que ellos, pues, entre comillas, creían que él era hijo de José, no de Dios Padre. Entonces, por eso lo veían como hombre, no como hijo de Dios en realidad, como las Sagradas Escrituras lo dice. Entonces, Ajá, pero eso sirve para explicar ahora lo que muchos niegan. ya, Porque muchos niegan de que dice Jesús nunca dijo en la Biblia que era Dios. no, sí. Y hay, no solamente, hay varios textos donde la Biblia manifiesta que Jesús es Dios. Pero dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces decían, no, pero ¿cómo usted va a ser, si Dios es su Padre, entonces usted es igual a Dios? ¿Cómo es eso imposible? No les cabía a ellos en la mente. Y hoy en día la misma situación ocurre, pastor, la misma situación. ¿Por qué? Porque no creen en la verdad, no buscan la verdad. Y si buscan es para confrontar la misma verdad. Buscan argumentos y usted ve polémicas, usted ve debates en el internet de trinitarios y unitarios y de una cosa y la otra y nunca llegan a un acuerdo. Siempre cada uno con su debate, con su polémica, pero no llegan a un acuerdo en realidad. Eso ¿Por es lo más triste, porque pienso que en lugar de ponerse a debatir, deberían de ir a la Biblia y ver. Porque si, por ejemplo, es cierto, nosotros somos humanos y podemos cometer errores, pero nosotros nos tenemos que regir por la Biblia. Si nosotros estamos en lo que dice la Biblia, pues... El asunto también puede radicar en cuál es la actitud que traemos cuando venimos, ¿no? Muchas veces ya vienen
dispuestos a creer lo que tienen que creer. Entonces, a la Ujú. larga, a pesar de que, por ejemplo, ahorita vemos, como explicaban ustedes bien, de que los mismos fariseos entendían que Jesús estaba siendo Dios y por eso lo querían apedrear. ¿Cómo es posible de que ellos que entendían y muchos que vienen a la Biblia vienen ya solamente buscando o afirmando aquellos versículos que de alguna forma están a favor a su doctrina ya previa que ellos ya Ujú. tienen, ¿no? Entonces, en realidad no vienen a buscar la verdad, sino vienen simplemente a apoyar la teología que ellos ya Que ellos tienen. ya tienen, Tienen, sí. Y que de exactamente. alguna forma, pues otra vez es estar vendado buscando a ciegas. Sí, y lo que no se dan cuenta es que Dios nos conoce hasta lo más profundo. Dios sabe con qué intención viene usted a debatir o a buscar en la palabra. ¿Sí me entiende? Porque si usted viene con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, Dios lo saca del error y le muestra la verdad. Bien, déjeme compartirles rápido un texto antes que continúes, hermano Fabio. Aquí en Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, lo que el Señor estaba diciendo es de que no puede dar adoración a alguien que no es Dios. Pero vemos en la Biblia, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 28, verso 9, y he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, si Jesucristo no hubiera sido Dios, no hubiera recibido adoración. Fíjate que ninguna criatura es merecedora de la adoración, mismo los ángeles. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, cuando Juan tuvo la revelación, estaba ahí un ángel al lado de él y él se postró y lo levantó. 2 veces. No, le dijo, oye, no, pues yo soy ahora sí que yo no soy digno, ¿no? Levántate. O sea, vemos que el verdadero ángel no recibe adoración. No. Y vemos aquí que el Señor está recibiendo adoración. Con esto no lo estoy comparando a un ángel, ¿no? Pero me estoy refiriendo a que Jesús recibe adoración cuando en el Antiguo Testamento la instrucción es no adorarás a nadie. Y al Ujú. recibir la adoración es porque efectivamente Él era Dios. Y hay otro Dios. texto, con este término, mi intervención dice en Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Qué increíble. Así es. Ujú. Y fíjese, pastor, que ahora que usted menciona los ángeles, en el Antiguo Testamento hay varias teofanías, donde el ángel de Jehová, dice la palabra, se les presentaba a ciertas personas y lo adoraban. Y como usted mismo lo acaba de decir, un ángel común y corriente no recibe No, adoración. no. Porque lo vemos en la Biblia donde ángeles se le manifestaban a otros, no, a mí no me adoren porque adoren a Dios Padre. Incluso cuando Abraham sacó a Agar, que se le apareció el ángel de Jehová, él En el dice, desierto. ella dice, ¿no? Levantó un memorial o un altar diciendo, porque he visto a Dios, Ujú. ¿no? O sea, refiriéndose al ángel de Jehová. Ya, Cuando aparece a la mamá de Sansón, igual. Siempre que también, aparece el ángel de Jehová, el mismo texto menciona que las personas a las que se les apareció los reconocen como como Dios, divinidad, ¿no? como divinidad. Ujú. Ahora miremos lo que le pasó, lo que pasó cuando Jesús estaba en la oración. Dice que en Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por esto, estaba Jesús rogándole al Padre, pidiendo en oración, decía, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por lo que ellos van a predicar, para que todos sean uno. ¿Se da cuenta? Hablando de la unidad. Como tú, dice, tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Se da cuenta? ¿Cómo la misma doctrina, cuando entra dentro de la sana doctrina, no es necesario forzarla? O No, sea, no es necesario No, tratar de no, no, escuchar no, 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 un no. texto para ver si encaja, ¿no? Con mi teología. es que es increíble, sí. Comenzaste hablando de Dios es uno y a lo largo de todo el estudio hemos visto cómo la misma Biblia da testimonio que el Hijo está hablando de su Padre y Él, elevándose al mismo nivel de divinidad y mencionando esa misma unidad. Dos personas distintas
y los dos son Dios. No son una sola persona. O sea, son dos personas distintas, con características distintas, con funciones distintas, y a cada uno se le llama Dios. Es ahí donde dice, entonces tú eres politeísta. No, no soy politeísta. La Biblia dice que Dios es uno. Y ahora sí que ahí es donde viene ese choque, ¿no? Pero son tres, sí son tres, pero la Biblia dice que es uno. ¿Lo Yo- creemos? Porque dice la Biblia eso, nada más. Es que el problema aquí también, pastor, es de que usted dijo hace un momento de que el problema es intelectual. Nosotros queremos comprender las cosas espirituales con el intelecto y eso es Exactamente, imposible. imposible. Eso es imposible. Y ese es el problema de todos, Ya. de que lo agarran literal, lo agarran o se ponen a pensar otras cosas completamente diferentes a lo que dice la palabra. Pero ese es el problema en sí, de que todos quieren comprender la Biblia intelectualmente. Intelectualmente, a su manera. Exacto. Y entonces, así pues, cualquiera puede leer la Biblia. Ni en un año. ¿Ah? Si se pone a leer la Biblia, la va a terminar, no sé, en un par de meses. Sí, tenemos. Pero de leer por leer, pues cualquiera, ¿no? Pero de comprender lo que dice la palabra de Dios, los misterios que hay ahí, Ya. esa es otra historia. Ya. Sí, tenemos que tener en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres, como dicen algunos, es cierto, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios es el que nos da esa luz. Ese Espíritu Santo de Dios es el que nos muestra la verdad. ¿Ya? Entonces, cuando hay luz en nuestras vidas, usted pueda que lo esté diciendo de una manera diferente y el hermano también de otra manera diferente porque el lenguaje es amplio, pero la conclusión es la misma. Llegamos al mismo punto. Así es. ¿Sí me entiende? Entonces, de eso es que trata la palabra de Dios. Así es. Así es. Y bueno, ya que estamos hablando acerca de la divinidad de cada uno de los miembros de la Trinidad, Triunidad, y el hermano Fabio nos hablaba acerca de la divinidad del Hijo, ¿qué podríamos nosotros decir acerca de la divinidad de su Espíritu? Bueno, podemos decir de que el Espíritu Santo pues es una persona. Porque acordémonos de que la doctrina falsa es de que no es persona. Entonces, pero el Espíritu Santo es el consolador de quien habló el Señor Jesucristo, ¿verdad? En repetidas ocasiones. Por ejemplo, si vamos a Juan, yo tengo cuatro textos aquí. Mire, por ejemplo, en Juan 14:16 dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿ok? Para que esté con vosotros para siempre. En 14:26 dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y el Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, la Biblia da al Espíritu Santo características de una persona, ¿ok? Por ejemplo, vimos en Juan 14:26 que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. O sea, el Espíritu Santo nos enseña las cosas y os recordará. Él es el que nos recuerda. Recordémonos de que cuando nosotros necesitamos palabra, de esa palabra que nosotros ya hemos atesorado en nuestro corazón, Él es el que pues, nos recuerda en el momento preciso. Amén. En Hechos 15:28 vemos cómo el Espíritu Santo como persona puede tomar decisiones. Mire, Hechos 15:28, mire lo que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Mire, si el Espíritu Santo fuera una energía, dígale a la electricidad si le parece bien lo que estamos hablando aquí. Sí, No, ¿verdad? seguro. Pero porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más
que estas cosas necesarias. El Espíritu Santo habla. Mire, primera Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice. ¿Ok? Bueno, y es que acordémonos de que cuando nosotros estamos en oración, estamos, Él la oración no es un monólogo. No. Cuando nosotros estamos orando, ahí está el Espíritu también, que nos habla. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Bueno, ya escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, a doctrinas de demonios. Fíjese, hermanita, que estábamos hablando acerca de por qué muchos no aceptan la doctrina de la Trinidad, y muchos es porque dicen por lo irracional que pudiera llegar a ser. Pero yo creo que es más irracional creer que el Espíritu Santo no es una persona con tantas evidencias en la Biblia. Claro. O sea, es irracional llegar a pensar que a algo a lo que ellos le llaman una corriente, una fuerza, un viento o algo eléctrico, o sea, no, o sea, eso es racional, ver al Espíritu Santo bajo esa perspectiva y no bajo la perspectiva de persona como ahorita lo está explicando. Es más irracional creer lo que ellos creen. Es que es Y no lo increíble, pueden ver es tan increíble. claro, ¿no? Ujú. Hay un velo, pastor, hay un velo. Y ese velo se quita es cuando la persona se dispone, abre su corazón a Dios y ese velo es Yo quitado. creo que es como cuando dices, oye, te voy a hablar del evangelio. No, yo soy católico. Yo sé que Bueno, pero ¿por qué vas a la iglesia? No, yo no voy a la iglesia, pero mis papás fueron católicos Ya. y yo soy católico. Pero mira, yo no sé de qué se trata, pero yo voy a morir siendo católico. Ajá, sí, O sea, así. al final Así. es algo que no pone una barrera a la Sí. persona, ¿no? Sí, pero bueno, así con todo respeto, ¿no? Yo salí de la iglesia tradicional, igual el catolicismo, pero pues ya cuando uno empieza a ver que no es como pinta, pues uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Ahorita que está hablando de que el Espíritu Santo habla, aquí en Mateo 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Imagínense que dijera, porque no sois vosotros los que habláis, sino la fuerza o la corriente eléctrica. O sea, si no lo traduces La así, eso es adrenalina, irracional. la adrenalina. Eso no tiene Pues, sentido. no, O sea, pues, y uno dice, no, es que no creo en la doctrina porque no tiene sentido. Lo que tú interpretas como la fuerza, eso es lo que no tiene sentido. Porque muchos textos, si los interpretamos de la manera como ellos mencionan, no tendrían sentido, ¿no? pero imagínense también, Efesios 4:30 dice que se contrista. El Espíritu Santo se contrista. Podemos contristar al Espíritu Santo. Dice 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, recordemos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros pues nos arrepentimos, nos convertimos y ahora pues estamos en este camino de santidad, pues lo contristamos, hacemos cosas que van en contra de lo que pues hemos aprendido, de la palabra que estamos leyendo y aprendiendo y poniendo por obra. Y cuando hacemos algo que va en contra de eso, pues Él se contrista, porque dice, pero y todo lo que te he recordado, todo lo que te he guiado. Es más, mire, hasta prohíbe. El Espíritu Santo prohíbe. Mire, en Hechos 16:6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo Claro. hablar la palabra en Asia. Imagínense. Y cualquiera pues, no, pero ¿y cómo? ¿Y cómo les iba a prohibir? Sí, les prohibió. La palabra lo dice. De que fueran a hablar la palabra en Asia. Algo que no tiene vida, inanimado, algo que es simplemente, no sé, algo, pura materia como tal, no puede tener estos atributos, ¿no? De Ya. persona. Ahora, bueno, ahora sí que es, Es que si nosotros nos ponemos a ver la secuencia en que Dios se ha manifestado en la vida del ser humano, vemos nosotros que en la antigüedad fue Dios Padre, ¿no? Dios Padre hablándole al hombre. Jesucristo, pues, es desde la creación. En todo el Antiguo Testamento nosotros vemos a Jesucristo. ¿Cómo se llama? El tabernáculo, todo eso habla de Jesucristo.
Todo habla de Jesucristo. La doctrina del Cordero. Mire, por ejemplo, si a uno le pregunta a una persona, ok, ¿dónde comienza la doctrina del Cordero? Pues le va a decir, no, pues tal vez en los evangelios, pero el Cordero lo vemos, ok, El primer cordero que mataron, ¿ah? En Génesis 3. ¿Ya? Cuando hubo un sacrificio, tuvo que hacer un sacrificio para cubrir a los culpables con el inocente. Y mire, ok, estamos hablando, ahorita ya vimos lo que, cómo el Espíritu Santo pues es una persona, pero también se le llama Dios. Hechos 5, de 3 al 4. Eso es un pasaje bien conocido por todos. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? ¿Ok? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire, primero dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Y de último dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, la Biblia reconoce que el Espíritu Santo pues, es Dios también. Amén. ¿Verdad? Y si nos vamos a Hechos 28, dice, del 25 al 26, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les certificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló, mire, el Espíritu Santo. Bien habló. Por medio del profeta Isaías, nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, mire, esto me gusta porque se aplica, ¿eh? Tiene una aplicación aquí. De oído oiréis y no entenderéis, lo que estamos hablando hace un poco, Sí. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esa salvación de Dios y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto a los judíos, se fueron teniendo gran discusión entre sí. Bueno, pero vemos de que, bueno, el Espíritu Santo como persona, hace todo por nosotros, nos habla, nos dirige, nos enseña, y como Dios, pues también. La Biblia lo reconoce como y aparte Dios. es el autor de la Biblia. Exacto. ¿No? Sabemos de que los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados precisamente por él. Porque si no... Como una energía. Porque por eso muchos dicen de que no creen en la Biblia porque fue escrita por hombres. Sí, es cierto que eran hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Hay una pregunta que normalmente se le hacen a los testigos y no dan muy buena respuesta, y es cuando Jesucristo estaba orando, ¿a quién le oraba? Al Padre, dicen las Escrituras, ¿sí o no? Pero como ellos dicen que no hay Padre, entonces estaba haciendo un monólogo. Lo que pasa es de que ellos también dicen que por eso no lo reconocen como Dios, porque ¿por qué le oraba al Padre? Por eso ellos no lo reconocen como Dios. Porque dice, si él hubiera sido Dios, no, ¿por qué le hubiera le estaba orando al Padre? Porque no tenía, según ellos, dice que no había necesidad. Por eso, entonces ahí es donde... Pues porque no alcanzan a entender, ¿no? Esa doctrina en Cristo de que Él era 100% humano y 100% divino. Exacto. Y hay porciones en la Biblia donde se refiere a su humanidad,
¿no? Por ejemplo, si Él es Dios, ¿por qué no conoce los tiempos, ¿no? El día. Bueno, porque Él estaba Ajá. hablando de su humanidad en ese momento, Claro. ¿no? Humanamente ¿Y Él se por qué se cansaba, cansaba Él del comía, camino? Sí, se ¿no? cansaba, Era ¿sí? humano en ese sentido, ¿no? Pero de todas formas es algo que ellos no alcanzan todavía pues a vislumbrar, ¿no? Estas cualidades del Hijo, porque obviamente los reducen solamente a un hombre perfecto. Pero bueno, así que esta doctrina es algo que requiere, ¿no? Pues mucha disposición de parte del corazón. No sé si quisieras Es que, un pastor, comentario sí, final, hermano Fabio. como se dice, ¿no? Es un misterio. Ujú, Y eso es como hablamos nosotros, las profundidades del mar son un misterio, mm, ¿sí o no? Pero cuando una persona se sumerge al mar submarino e investiga, está investigando los misterios, Está está develando. sumergiéndose en las Ujú. profundidades y ujú. está dándose cuenta de muchos misterios que no son conocidos por la ciencia o por el humano. Así pasa con el misterio de la Trinidad, pastor, hermano Héctor, que para nosotros podernos dar cuenta, además tenemos que sumergirnos en la palabra. Así es. Tenemos que nosotros sumergirnos en la oración, sumergirnos en la búsqueda de Dios. Y entonces las cosas van a ser reveladas, las cosas van a ser entendidas. Pero si usted se pone a estudiar así como carnal, no lo va a entender, porque es espiritual. Dice la Biblia que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Así Entonces, es. amado amigo, amado oyente que me escucha, si usted quiere entenderlo, hace bien, o sea, hace bien en que usted se disponga, pero dispóngase su corazón, ponga su petición delante de Dios y Dios lo va a escuchar y con el esfuerzo que tú hagas de escudriñar las escrituras va a entender plenamente lo que la palabra de Dios, o mejor, lo que Dios quiere hablarle de las verdades ocultas que hay en la palabra. Amén, así es. Hermano Héctor, Pues viendo cómo está la situación de grave, porque al final eh, negar esta doctrina pues es grave. Sí, Eh, Desgraciadamente, pues los testigos de Jehová pues están considerados como una secta, porque ellos dicen que fuera de ellos pues no hay salvación. Y por otro lado, pues es una secta herética porque vemos que por un lado pues le quitan la divinidad a Cristo y al Espíritu Santo pues también, ¿verdad? Porque lo ponen como una fuerza nada más. Entonces, y esto no es porque yo me lo estoy inventando, cualquiera puede ir al internet y ellos tienen ahí, pero bien clarito exactamente. en lo que creen y todo, ¿verdad? Entonces, esto no es una invención. Claro que ellos dicen que creen en Cristo, pero esa creencia es solamente para atraer personas a sus redes y luego pues enseñarles sus falsas doctrinas. Ellos utilizan la Biblia, la Biblia de ellos, ¿verdad? Arreglada. Sí, pero, y esto es, no, y también usted llega y le agarran la Reina Valera cualquier Biblia. Pero acordémonos de que Satanás utilizó la palabra del Antiguo Testamento para atentar al Señor Jesucristo. O Así sea es. que eso no lo podemos tomar así como, wow. Eh, Ahora, ¿por qué muchos no pueden comprender los misterios y verdades bíblicas? Les quiero leer esto para que el Señor Jesucristo lo conteste, ¿ok? Y esto fue lo que ya leímos. Mateo 13:13. Dice, les voy a leer desde el 10. Acercándose los discípulos, mire, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, eso es después de la parábola del sembrador, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ok? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quieren comprender los misterios y verdades de
de Dios, pues arrepiéntase, conviértase y conviértase a Cristo. Y Él es el que les va a quitar el velo, ese velo de los ojos. Y una vez convertidos, el Espíritu Santo les revelará los misterios. Pues esto, ¿verdad? Que estamos hablando y lo podrán ver más claro. Pero recordémonos que en Apocalipsis también dice, no, pues compra colirio, échate del bueno, ¿verdad? Porque no ves. Sí. Entonces, para los que nos están escuchando esta tarde, el consejo es ese de que si no se alcanza a tener una comprensión de lo que la palabra de Dios pues nos dice, pues es cuestión de arrepentirse y convertirse a Cristo y una vez convertido a Cristo, el Espíritu Santo les va a enseñar, porque Él es el que nos enseña. Así que, Bueno, y pues a mí no me queda más que de alguna manera invitarlos a que escuchen los anteriores mensajes donde hablamos cerca de sus orígenes, hablamos la última vez cerca de la resurrección de Cristo y el día de hoy de la Trinidad. Y a manera de reforzar lo que se ha dicho, es importante notar que la fe bíblica y la fe cristiana es monoteísta. Enseñamos que Dios es una sola persona y la manera en la que definimos esta doctrina es que Dios ha existido eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno de ellos es Dios y solo hay un solo Dios. De alguna manera la Biblia es algo que la Biblia enseña, estudiamos el día de hoy acerca de la divinidad del Hijo, cómo los mismos fariseos de alguna forma entendieron que él se mencionó a sí mismo como Dios, pero eso querían lapidarlo. Y de alguna forma vemos cómo también en Hechos 6, en Ananías y Zafira, Pedro le dice, ¿no? ¿Por qué has mentido no has mentido a los hombres, sino a Dios? Cuando anteriormente está hablando de la persona del Espíritu Santo. El Hijo recibe adoración. Y bueno, si tienes alguna duda, alguna pregunta, tú la puedes subir ahí en nuestras redes sociales. Ahí en Facebook puedes ver también estas enseñanzas por YouTube. Tú lo puedes ahí escribir y con todo gusto daremos respuestas a tus dudas, a tus preguntas. Sabemos que de alguna manera estas enseñanzas son de una manera general porque hablar de esta doctrina implica mucho y no nos alcanzaría el tiempo para seguir recorriendo otros temas más. Pero si hay alguna duda específica, tú la puedes subir y con todo gusto la responderemos. Que Dios te bendiga y te esperamos el próximo programa de la Biblia Dice. Hasta luego.